Buenas, buenas. ¿Me escuchan, jóvenes? Buenas tardes, abogado. Buenas tardes, abogado. Buenas, buenas. Escucho, abogado. Okay. Ay, disculpen que nos conectamos un poco tarde, pero tenía dificultades para poder... sí, pude hacer la conexión, pero tenía un problemita con la computadora porque no tenía acceso ni al campus, no tenía acceso, ¿verdad?, a diferentes cosas que hoy necesitábamos precisamente poder ver. Permítame unos segundos. Ok, bueno, hoy sí. Bueno, vamos a aprovechar por lo menos estos 25 minutos que nos quedan de clases, jóvenes, para poder pues irles mencionando de forma puntual qué es lo que vamos a evaluar precisamente para esta segunda unidad. Recuerden que lo que comenzamos a ver en este segundo parcial fue lo que es el proceso de investigación científica. Empezamos solo con el primer paso. Imagínense cómo hicimos reflexión con este primer paso, que es el planteamiento del problema de investigación. Bueno, en esta parte que yo les estoy proyectando, podemos ver de cierta manera, ¿verdad?, diversos aspectos que son importantes para plantear el problema de investigación. Y entre ellos tenemos, lo primero es definir un tema, ¿verdad? Aquí ustedes van a ver, para efectos del examen, qué es tema, ¿verdad? Aquí lo definimos. En esta parte de acá, miren, idea general del campo del conocimiento de una disciplina en el cual hay un interés, en el caso, para poder realizar una investigación. En el caso nuestro, tiene que ser un tema relacionado a lo que es la investigación jurídica, ¿verdad? Porque por ahí es que estamos trabajando. Bueno, en este video se les dan algunas pautas de las cuales nos permiten facilitar la elección del tema. Porque miren, tenemos de cierta forma algunos inconvenientes cuando nos toca definir los temas. ¿Por qué? Porque a veces solo con el simple hecho de buscar una idea se nos dificulta. Ahora, para encontrar una idea puede surgir del lugar menos esperado. Entonces, muchas de esos aspectos los consideramos. El texto de César Bernal nos permite de cierta manera ubicarnos dentro de lo que es la definición del tema. Pero también Sampieri Collado y Baptista nos plantea que existe una gran variedad de fuentes generadoras de ideas de investigación. ¿De dónde podemos sacar estos temas? Imagínense, materiales, audiovisuales, materiales escritos, información de internet, lo que está pasando actualmente en nuestro país, las noticias, los descubrimientos. Todo eso nos permite tener una idea, ¿verdad?, de dónde vamos a encontrar un tema. Porque ahorita solo les estoy hablando del tema. Recuerden que, como les repetí anteriormente con el desarrollo de las actividades, cuando hablamos de un tema, el producto va a ser el título, ¿verdad? Por eso hay que precisarlo muy bien, por eso hay que estructurarlo muy bien. Entonces, Bernal define aquí diversas maneras que podemos generar temas de investigación. Estos 8 aspectos que ustedes ven aquí son los aspectos que nosotros nos permiten poder definir de cierta manera un tema, ¿verdad? Y este tema, ¿verdad?, podríamos decir de que de acuerdo a Bernal nos permite pues lograr diversas maneras de poder encontrar. Claro, Sampieri y Collado nos dicen de cualquier lugar, pero Bernal se atreve a decir 8 aspectos en los cuales podemos encontrar temas. 1, lectura reflexiva crítica. Estamos leyendo un texto, un libro, tal vez en el ámbito de las ciencias jurídicas. De repente estamos viendo, digamos, algún seminario
¿verdad? Y digo seminario porque tal vez estamos en algún lugar determinado que tal vez nos toca ver, vaya, hasta una revista científica o documentos en los cuales orientemos dentro de la disciplina. La participación activa, de repente alguno de ustedes trabaja en alguna organización que tal vez toca temas dentro del ámbito jurídico, trabaja dentro de lo que es la corte, la experiencia individual, la práctica profesional, que es donde normalmente nos toca definir algunos temas precisamente para desarrollarlos y obtener un título, que en este caso nos permita obtenerlo profesionalmente. El aula de clases, cuando hablamos y tratamos temas, ustedes, por ejemplo, para encontrar el tema, lo sacaron de una lluvia de ideas. Todos en el grupo de repente tocaron diferentes tópicos para poder definir el tema de investigación. Centros de investigación, la universidad tiene, por ejemplo, un área determinada que es el Centro de Investigación y Posgrado, que permite desarrollar ese ámbito dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La Facultad de Derecho también lo tiene. Organismos externos o organismos estatales que también organizan de alguna manera algunos temas que nos permiten buscar y encontrar ahí la respuesta. Y también, por último, su servidor o los profesores, que también les puede dar alguna ayuda como para poder establecer ese tema. Aquí aparece un ejemplo bien sencillo. Esta es una imagen de la página 27 del libro de Sampieri, Collado y Baptista. Esta es la quinta edición. Claro, ya no tenemos la quinta edición disponible, pero ustedes van a ver que en la sexta edición está la misma imagen y está el mismo ejemplo. Ahí ella se pregunta y habla sobre un tema que es el noviazgo. Entonces, varias de las preguntas que a ella se pueden hacer, por ejemplo, ¿qué aspectos influyen para que un hombre y una mujer tengan una relación cordial y satisfactoria para ambos? Para poder decidir llevar una investigación en estos factores, tenemos que ver diversos aspectos que tal vez pueden encontrarse en diferentes disciplinas. Ahora, dentro de esa idea, surge precisamente diversas preguntas. Ahora, la idea es algo vago, ojo, ¿verdad? De ahí nos permite ubicar precisamente esos aspectos. Por ejemplo, ahí pregunta, si piensa incluir, por ejemplo, dentro del estudio factores que tienen que ver en el desarrollo del noviazgo o solamente alguno de ellos de manera puntual. Si va a concentrarse, por ejemplo, en personas de determinada edad o varias edades. O si la investigación va a tener un enfoque que puede ser sociológico, psicológico. Ahí ven el ejemplo. Ahora, eso solamente es para definir el tema, ¿verdad? Existen varios criterios que también nosotros tenemos, que esos criterios es como para que ustedes se den cuenta si andan bien, ¿ok? Si de repente ustedes ven si es pertinente el tema que ustedes han escogido. Vaya, el video anterior, ¿de qué trataba? Hay temas poco conocidos, dice. La novedad. Por ejemplo, hablar del derecho informático antes de la pandemia era casi real, aunque existe. Y sabemos que la informática jurídica también, porque son temas, ¿verdad?, dentro de lo que es el desarrollo mismo de la disciplina del derecho. El derecho tiene una infinidad de disciplinas, pero ahorita nos hemos tenido que asignar o desplegar dentro del desarrollo de lo que es el derecho informático. ¿Por qué? Por la necesidad que estamos pasando. Entonces, la novedad es algo que nos propone abordar un problema o una situación que en estos momentos está pasando. El contraste. ¿Qué significa contrastar? Significa comparar. Anteriormente, podemos buscar investigaciones sobre diversos temas. Por eso, cuando yo les hablé de que se les sea más fácil poder escoger un tema, es que ustedes también puedan enfocarse en investigaciones anteriores. Ver esos resultados y cómo estas tienen que ver ahorita en el presente. O verlo desde el punto de vista de ese contraste para ver cómo van a desarrollar ese problema. Porque no es que van a repetir la misma investigación, ojo, no.
sino que esta les va a servir de punto de partida para poder ver cómo en el presente eso ha cambiado y les permita pues replantearse una nueva pregunta de investigación. La necesidad de importancia, eso nos mueve a todos. Recuerden que normalmente cuando hay algo que nos está quejando como problema, ¿qué buscamos? Pues por necesidad buscamos una respuesta. ¿Por qué es tan importante para la sociedad? Imagínense una vacuna en estos momentos, en este país, Honduras, ¿verdad? Que nos permita acogernos nuevamente, así como están pasando, por ejemplo, en los países europeos o en los países más desarrollados, que actualmente algunos de ellos, por ejemplo, he estado viendo las noticias en Estados Unidos, que hay lugares o estados en los cuales ya se puede determinar que de cierta manera ya se están quitando los accesos en cuanto al uso de las mascarillas. ¿Por qué? Porque ya la mayor parte de las personas han sido vacunadas. Entonces, considerar la importancia de eso en la sociedad es un valor tan importante para poderlo desarrollar como tema. Si va a resolver algo, eso es la resolución. Va a resolver un problema. La concreción y la pertinencia. Miren, uno de los más graves problemas que tenemos, y eso es parte de la idiosincrasia de nosotros como hondureños, es que a veces nos gusta andar en las nubes, pero nunca aterrizamos, no concretamos y no vemos qué tan pertinente es esa situación. Por eso muchas veces, aunque no parezca, pero fíjense que cuando se dan las crisis es cuando el ser humano saca lo mejor de cada uno para poder, ¿verdad?, concretar un determinado problema. Y por último, para que nosotros seamos organizados dentro del desarrollo de una investigación, es importante seguir lineamientos. ¿Quién dicta esos lineamientos? Bueno, el lugar que normalmente dicta esas pautas, como en el caso nuestro, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que sigue diversos esquemas para poder desarrollar un proceso investigativo. Ahora, más adelante hay 3 elementos que nosotros, una vez que ya definimos la idea de la investigación, también nos permite desarrollar el esquema que están proponiendo dicha institución para ver si de repente vamos bien en cuanto a lo que es el desarrollo de dicha investigación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, hay que conocer los antecedentes, ver trabajos anteriores, ver estudios, ¿verdad? Porque si tenemos que buscar un punto de partida, tenemos que ver el fondo y a partir de ahí ver cómo se desarrolla algo que nos permita llegar al fin al cual nos estamos trazando. Estructurar esa idea, porque el problema es que a veces la tenemos tan vaga que se queda como idea nada más. Entonces hay que saberla estructurar con claridad y con mucha formalidad. Y después de eso vamos a seleccionar la perspectiva teórica y principal o práctica, ¿verdad? Pragmática para abordar la idea de investigación, ¿verdad? Entonces vamos a ir, vaya, es como cuando nos toca hacer líneas de investigación. ¿Por dónde nos vamos a ir? ¿Cuál va a ser esa importancia y por qué lo vamos a hacer precisamente en ese ámbito, ¿verdad? Bueno, y ahí, como les decía, viene el título. Ahora, ¿qué es el título? Aquí aparece, miren. En el caso de los trabajos de grado, el título debe ser general. Debe recoger la esencia del tema que se está tratando, pero también debe de ser específico en cuanto al problema objeto de investigación. Por eso yo les di esos 3 tips. No les cansé de decirle eso. Ojo, y eso no está en la literatura literalmente establecido. Eso yo se los brindo como parte de la experiencia que podemos tener dentro del desarrollo de la misma clase. Esos 3 tips son imprescindibles para poder desarrollar el planteamiento del problema de investigación. Primero, definir muy bien el objeto de estudio. Segundo, el lugar, espacio físico geográfico. Y tercero, el espacio-tiempo que usted va a investigar. Porque entre más definido sea, más concreto y más específico va a ser en cuanto al problema objeto de la investigación. Bueno, esos ejemplos ya los vimos. Recuerden que de cierta manera, aquí hay varios ejemplos. Recuerden que esto está en el capítulo 7
del libro de César Bernal en la página 84, donde de ahí yo les dije, saquen los títulos, saquen esos listados que les pido en la actividad número 1. Bueno, de ahí el tema subsiguiente es el planteamiento del problema, jóvenes. ¿Qué es un problema? Pregunta de examen. Miren, a veces creemos que es algo molesto, que es algo negativo. No es así, y eso se lo repetí constantemente en varias clases. Aquí es como la idea, es como considerar que es algo que se quiere indagar, que se quiere conocer, que es útil, que busca resolver cuestiones teóricas o cuestiones prácticas, ¿verdad? Entonces, Bernal lo define como todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y por tanto de estudiar. Ojo, pregunta de examen. Eso es un problema. Ojo, no es plantear el problema, ojo, ¿verdad? Porque más abajo vamos a ver, miren, ¿qué es enunciar problema? Arriba es, ¿qué es el problema? Planteamiento del problema es otra cosa. No se les vaya a olvidar eso, ¿verdad? Y cuando vayamos a profundizar el día lunes en el repaso que vamos a tener, ahí les voy a explicar muy bien esta parte en el video que está más adelante. Ok, ¿qué es enunciar el problema? Pregunta de examen también. Miren, consiste en presentar, mostrar, exponer las características, rasgos del tema, situación que se va a investigar, situación en la cual haya interés, describir el estado actual del problema. Eso es enunciarlo, ¿verdad? Y para nosotros saber que eso, ¿verdad? Que nosotros formulamos como pregunta, está bien. Entonces, claro, hacemos una pequeña investigación exploratoria, yo se los dije. Enunciar el problema es como hacer un pequeño marco teórico antes de irnos a esa parte, porque más adelante ustedes han visto que hablamos del marco teórico de referencia. Entonces hay 3 criterios. El problema debe expresar una relación entre 2 o más variables. El problema debe formularse claramente y como pregunta, y el problema debe implicar la posibilidad de tener una prueba empírica o de poderlo ver en la realidad. Si nosotros tomamos estos 3 criterios, nos vamos a dar cuenta si en realidad está bien formulado la pregunta general. Porque recuerden que la pregunta general es el planteamiento del problema. De ahí vienen los elementos, porque si ustedes se fijaron, ustedes desarrollaron los elementos. En las 3 actividades, hicieron preguntas de investigación, hicieron objetivos de investigación e hicieron una justificación. Entonces, esos son los elementos del problema. Atrás vimos los criterios del planteamiento del problema, ¿verdad? Entonces, de ahí es que nosotros aterrizamos para formular el problema. Aquí, ¿cómo se formula? Se hace a través de 2 tipos de preguntas. Una pregunta general y preguntas específicas. Por eso, si ustedes se recuerdan, está lo que es formular el problema. Ahora, ¿qué es formular el problema? Formular el problema, pregunta de examen, vuelvo. Se formula cuando el investigador dictamina o hace un pronóstico sobre la situación problemática. ¿Cómo lo va a dictaminar? Bueno, en esencia, ¿qué es lo que va a recoger? La pregunta general. ¿Y la pregunta general qué es? Es la esencia del problema. En otras palabras, es el título del estudio. Por eso yo les dije, cuando vayan a acomodar el planteamiento del problema al momento de formularlo, fíjense en el título. Si el título dice, ¿verdad? Como les había dicho, que vamos a hacer un estudio, ¿verdad? De la violación de los derechos laborales del trabajador en la empresa privada en el periodo de pandemia, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, la pregunta cómo debe ir encaminada, hacer un estudio. ¿Qué tenemos que determinar como pregunta específica? Entonces yo me empiezo a preguntar, para hacer el estudio, de ver cuáles son los derechos, tengo que saber qué derechos se violentan, por qué se violentan. Son preguntas como trabajo, como un trabajo de, como un papel de trabajo, como dicen los contadores, o como dicen, por ejemplo,
los mismos estudiosos al momento que usted va a crear un tipo de pregunta. Claro, ¿qué puedo decir? Bueno, lo convierto en pregunta. ¿Cuáles son las causas y consecuencias de la violación a los derechos del trabajador en el periodo de pandemia por la empresa o por las empresas públicas y privadas? Por decir así, como para darles una pequeña idea. Entonces, a partir de ahí ya tengo la esencia del problema, que es la pregunta general. Entonces me toca hacer preguntas específicas. Les vuelvo y les repito. La primera y segunda pregunta generalmente son aspectos puntuales y concretos del problema. Miren, en la definición está. Y ojo, la tercera y cuarta pregunta son elementos o variables que se relacionan con el problema. ¿Cómo me doy cuenta? Con la exploración del problema que yo hice al momento de hacer el enunciado, ¿verdad? Y la última pregunta normalmente son aspectos que usted propone como posible solución al mismo problema. Entonces, así es como se formula el problema, ¿verdad? Por eso decimos aquí en la imagen, miren. Primero definimos qué es un problema, que recuerden que más atrás está la definición propiamente dicha, cómo hacemos la descripción en la formulación y por qué es importante formular correctamente el problema de investigación. Después, la siguiente etapa son los objetivos. Bernal detalla que ese es un aspecto importantísimo y va concatenado, les repito, pregunta de investigación, objetivo de investigación. El objetivo general va atado con la pregunta general y los objetivos específicos con las preguntas específicas. Un objetivo es una guía a dónde quiero llegar para poner en práctica precisamente los mismos. ¿Qué pretende la investigación? ¿A dónde vamos? ¿Por dónde se va a orientar para poderlo lograr? ¿Verdad? Entonces, ya ahí es que definimos que existen dos tipos de objetivos, los generales y los específicos, ¿verdad? Entonces, más abajito, aquí damos un ejemplo, pero ojo, ¿dónde están definidos? En el material de PDF. Recuerden que los objetivos generales precisamente son las metas que más ampliamente dentro de la esencia y objeto del problema queremos lograr, ¿verdad? Y los objetivos específicos son aquellos que de una forma más formal queremos llegar de manera específica, ¿verdad? Para poder responder de esa manera el planteamiento del problema de investigación, ¿verdad? Bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes. ¿No? No, abogado. Ok. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí porque ya van a ser las 5 de la tarde. Me imagino que a las 5 ustedes tienen ya otra videoconferencia, si tal vez la tienen programada. Nos vamos a ver Las 6, las 6. nos vamos a ver el lunes, si Dios lo permite, para que de esa manera, pues, poder ver el resumen, ¿verdad? De lo más importante. Sí, así es. Las 6 son para las 6 de la tarde, así es, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa, ya pude accesar a la mayor parte de los trabajitos. Ahí esperen el día de mañana que les voy a estar respondiendo en el documento de Google las actividades que hay que corregir para que de esa manera ustedes este fin de semana puedan corregir las 3 actividades y de esa forma poder hacer entrega definitiva del trabajo el día del examen, ¿verdad? Para que podamos así entregarlo sin ningún inconveniente el día martes, ¿verdad? Bueno, sería hasta aquí, jóvenes, y nos vemos el lunes. Feliz fin de semana, ¿verdad? Y cuídense mucho, ¿verdad? Igual, abogado. Buenas noches, abogado. Hasta luego. Gracias, abogado. Gracias, abogado.